Masejet Sanedrin Daf Yudhet Amud Aleph 18a, 11 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Sheni, segundo capítulo. Antes de comenzar a leer y explicar, hagamos una pequeña introducción. En el Perek anterior, en el capítulo anterior, al principio del Masejet en la Mishnah, mencionamos una diferencia entre el Kohen Gadol y una persona regular. ¿Cuál es esa diferencia? Un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, que transgrede una prohibición, un pecado que tiene consecuencia de pena capital, pena de muerte, debe ser juzgado en la gran corte, en el Sanedrín Gedolá, que tenga 71 jueces. A diferencia de una persona regular que transgrede una prohibición, un pecado que como consecuencia tiene pena capital, pena de muerte, suficiente que sea juzgado en un Sanedrín Ketaná, una corte pequeña, o una corte de 23 jueces únicamente. Bien, la Mishnah nos dice, a pesar que hay esta diferencia, hay otras cosas que en ellas no hay diferencia. Y en estas otras cosas que vamos a ver a continuación, el Kohen Gadol y la persona regular son equivalentes. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Kohen Gadol dan vedanim oto, meid umeidim oto, choletz vecholtzim leishto, meyabim et ishto, aval hu eno meyabem, mipene shehu asur bealmana. Dice la Mishnah, un Kohen Gadol puede juzgar. Un Kohen Gadol puede ser juzgado también. Un Kohen Gadol puede testificar. Y un Kohen Gadol puede ser testificado, o sea, puede testificar sobre él. Un Kohen Gadol puede hacer halitzá. Sería en el caso que el hermano del Kohen Gadol estaba casado, no tuvo hijos, murió y dejó a la viuda. Entonces ahorita el Kohen Gadol, el hermano que es el hermano del difunto, tiene dos opciones, o halitzá o ibum. Nos dice la halitzá es para disolver, para separarse, ibum es para contraer. Se nos dice la Mishnah, el Kohen Gadol puede hacer halitzá con la viuda de su hermano, ¿sí? Igualmente, el hermano del Kohen Gadol, si el Kohen Gadol fallece sin tener hijos, puede hacer halitzá con la esposa del Kohen Gadol difunto. Ahorita respecto a ibum, que nos dice la Mishnah, el hermano del Kohen Gadol, si muere el Kohen Gadol, si quiere puede hacer ibum y contraer matrimonio con la viuda del Kohen Gadol. Pero aquí sí hay una diferencia. El Kohen Gadol no va a poder hacer ibum, no va a poder contraer matrimonio con la viuda del hermano difunto del Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque un Kohen Gadol no se puede casar con una viuda. Kohen normal se puede casar con viuda, pero Kohen Gadol no se puede casar con una viuda, como está escrito en la Torá, Vaikra 21:14, Almaná ugrusha bajalazona teleloikach. No puede. Seguimos. Metlo mete no yotzea haramita. Ela, hem nichnasim vehu nigle. Hem niglim vehu nichse. Veyotzei maem at petach sha'ara'ir dibre Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, eno yotze min hamikdash, mishum sheneemar min hamikdash lo yetze. En esta parte la Mishnah nos dice otra cosa en la cual hay diferencia entre el Kohen Gadol y otros Kohanim. ¿Sí? No Kohen Gadol y persona regular, sino entre Kohen Gadol y Kohanim regulares. ¿Qué pasa si le fallece un muerto al Kohen Gadol, uno de los familiares cercanos? Entonces, normalmente un Kohen normal puede impurificarse, pero un Kohen Gadol no puede. Entonces, ¿qué hace? Mahloket. Rabbi Meir opina, no puede salir atrás de él, de la camilla, del ataúd, ¿sí? Porque a pesar que no lo va a tocar, porque está prohibido, pero sospechamos que ya que está sufriendo, puede ser que se acerque y lo toque, ¿sí? ¿Y de dónde lo aprendemos esto? De la Torah, min hamikdash lo yetze. Traducción literal, del templo no saldrá. ¿Qué significa esto? Según Rabbi Meir, la explicación de este versículo es que min hamikdash lo yetze, o sea, se tiene que cuidar de no salir del mikdash, de la kedushá, de no impurificar, se tiene que cuidar de no impurificarse. Por eso no puede inclusive estar detrás de él. Hasta un Kohen normal puede, si está a 4 amot y no hay un techo que cubre nada,
puede. El Kohen Gadol no puede porque no vaya a ser que vaya a tocarlo y el Kohen Gadol no se puede purificar. Entonces, ¿qué hacen? Según Rabbi Meir, puede seguir el ataúd, pero no cerca, sino con una calle de diferencia. O sea, cuando el ataúd cuando la camilla está muy bien en la primera calle, cuando de la primera calle pasa a la segunda, ahí el Kohen Gadol entra a la primera. Cuando la segunda pasa a la tercera, ahí el Kohen Gadol pasa a la segunda, para que así no vea la mitad, no vea la camilla y así no llegue esa sospecha de que lo toque. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, que ya no hay calles después, o sea, ahí no hay como que él siga sin que vea la camilla, si no hay esa posibilidad, ¿sí? Entonces en ese caso ya no puede seguir acompañando. Se puede acompañar ¿hasta qué? Hasta el portón de la ciudad. Todo esto opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Judá es un poco más estricto. Dice, no, el Kohen Gadol no puede en absoluto acompañar la camilla de un muerto. Inclusive que sea un familiar, no puede. ¿Por qué? Porque él entiende que el pasú cuando dice un Mikdash lo yetze, no salga del Mikdash, no es que se cuide de no impurificarse, sino que no salga del Bet Mikdash para temas de tuma. O sea, no puede salir para levaya, no puede salir para acompañar en absoluto. Sí, kipshuto. Seguimos. Uksheu menachem acherim, derech kol ha'am obrim beze achar ze, והממונה ממצוא בינו לבין העם. וכשהוא מתנחם מאחרים, כל העם אומרים לנו כפרתך. והוא אומר להם, תתברכו מן השמיים. וכשמעברים אותו, כל העם מסובים על הארץ, והוא מסב על הספסל. En esta parte, la Mishnah nos habla de la dignidad del honor del Kohen Gadol. El Kohen Gadol tiene obligación, escuchen esto, tiene un hiyuv, tiene obligación de cuidar su propia dignidad, de su honor. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? Del pasuk, del versículo Vaikra, en Vaikra 21:10, que dice, Ve'a Kohen Hagadol mehab. Más, él tiene que cuidar su dignidad. ¿Cómo se busca esta dignidad de su honor en temas de Avelut? Eso es lo que la Mishnah nos dice en esta parte. Nos dice la Mishnah, cuando él va a consolar a otras personas, normalmente ¿cómo funciona? Hay una línea de los dolientes, de los Avelim. Y enfrente, ahí están los dolientes. Enfrente pasa la gente y da los pésames, da el consuelo. ¿Sí? Dice la Mishnah, todas las personas pasan enfrente. Aquí están los dolientes, digamos. Aquí están los dolientes, los Avelim. Y aquí pasan y los saludan a cada uno. Sí, les saludan, como hacemos hoy en día. Cuando el Kohen Gadol estaba, él no pasaba al lado de los Avelim. Si no pasaba, digamos que estaban pasando las personas del Am, del pueblo, de la congregación, ¿sí? Él pasaba después de ellos, como en una tercera fila. Y en la cuarta lo acompañaba un ayudante de él, un asistente. O sea que él estaba, cuando iba a dar consuelo, ¿sí? No se mezclaba con todo el mundo, sino estaba parte de todo el mundo. Estaban los dolientes, después la primera fila, primera fila dolientes, segunda fila la congregación que daban consuelo, después el Kohen Gadol y después el asistente. O sea que el Kohen Gadol estaba acompañado por los dos lados. Del lado izquierdo con la congregación y el lado derecho con él, y así pasaba y daba consuelo. Y cuando le daban consuelo a él, ¿cómo funcionaba? Por respeto. Y un segundo, y esto que se hacía así, que él no pasaba junto con todos, ¿es por qué? Por cuidar, él tiene que cuidar su dignidad. Igualmente nos dice la Mishnah, cuando era consolado por otros, cuando él recibía consuelos, entonces ¿cómo se hacía? Todo el pueblo le decía Anu kaparatja. Le decía, nosotros estamos en vez de ti, para cualquier mal que te tenga que llegar, que nos llegue a nosotros. ¿Por qué? Por el kabod que había que darle al Kohen Gadol. ¿Y qué le respondía al Kohen Gadol? Titbarhu min Hashem, que sean bendecidos del cielo. Otra diferencia que había en la Seudat Avrahá. ¿Qué es Seudat Avrahá? Después del entierro se le da de comer a los dolientes. ¿Sí? Normalmente los dolientes se sientan en el piso y todos están parados. Con el Kohen Gadol, todos se sientan en el piso, ¿sí? Para demostrar que ellos también sufren en el sufrimiento del Kohen Gadol por respeto y por dignidad que le tienen que dar. Y él se sienta no en el piso, sino en el zafzal, en una sillita chiquita. ¿Sí? Imagínense. Seguimos. Hamelech lo dan velo danim oto. Lo me'id velo me'idim oto. Lo choletz velo choltzim leishto.
lo meyabem velo meyamim leishto. Rabbi Yehuda Omer, im ratzah lachlotzo leyabem, zachur letov. Amru lo, en shomim lo. ואין נושאים אלמנתו. רבי יהודה אומר, נושא המלך, אלמנתו של מלך, שכן מצינו בדוד שנשא אלמנתו של שאול, שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחיקך. Ya que la Mishnah nos mencionó ciertas leyes del Cohen Gadol, ¿sí? Por eso la Mishnah en esta última parte nos menciona ciertas leyes del Melech, de un rey. Ya que mencionamos ciertas leyes del Cohen Gadol, que tiene ciertas diferencias, ciertas cosas que son iguales, ahorita la Mishnah en esta última parte que leímos nos habla sobre leyes dinim de Melech, del rey. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Rey o Cohen Gadol? Rey. Muy bien. Entonces nos dice la Mishnah, el rey no puede juzgar y no lo pueden juzgar por un pecado que hizo. No puede testificar y no puede ser testificado. No puede hacer halitzá, ¿sí?, con la esposa de su hermano difunto, ¿sí?, que murió sin tener hijos. ¿Por qué? Porque parte de la halitzá es ir al betín y que la mujer, halitzá es separar, ¿sí?, y que la mujer le escupa no es gnai, no es bonito que al rey le hagan algo así. Por eso no hace halitzá. Igualmente, no le hacen halitzá a la esposa del rey. O sea, si el rey fallece sin tener hijos, el hermano del rey, el hermano del difunto, el hermano del rey difunto, no le hace halitzá a su esposa. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver más adelante en la Mishnah, vamos a mencionar ahorita, nadie se puede casar con su esposa, ¿sí? Entonces, halitzá es para disolver la relación. Como nadie se puede casar, entonces no es necesario hacer halitzá. Halitzá es para poder disolver y que se pueda casar con otra persona, pero como ella no se puede casar con nadie, entonces no hay necesidad. Igualmente el rey no puede hacer ibum, no puede contraer matrimonio con la esposa del hermano del rey difunto, o sea, pero con la esposa del hermano del rey que falleció, ¿sí? del hermano que falleció, ¿sí? No puede hacer ibum. ¿Por qué? Porque ¿qué es ibum? Cuando uno hace ibum, entonces uno como que se pone en vez del hermano difunto. Y no es respeto para el rey, que el rey esté en vez del hermano difunto. Él es principal, no está en vez del hermano difunto. ¿Sí? Shem Ahiva Met está escrito. Cuando uno hace ibum está en vez del hermano difunto. Entonces no es bonito. Igualmente nos dice la Mishnah, si el rey muere sin tener hijos, el hermano del rey difunto no puede hacer ibum con la esposa. ¿Por qué? Porque no se puede casar con ella, como vamos a ver ahorita más adelante. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no hay obligación, pero si quiere, el rey puede hacer halitzá o ibum con la esposa del hermano que murió. Si quiere. ¿Sí? No, si quiere. Y no nada más si quiere, si lo hace, zahur letov, es bueno. ¿Sí? Sin embargo, Jamil le dijeron a Rabbi Yehuda, no señor, también si hubiese querido el rey hacer ibum o halitzá, no se le permite, como dijimos antes. Sigue siendo la Mishnah. Otras personas, que esto es lo que mencionamos que vamos a ver, otras personas no se pueden casar con la viuda del rey. Es por eso que no es necesario hacer halitzá, o lo que mencionamos, o ibum, etc. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, Rabbi Yehuda discute con esto, a pesar de que otras personas, Tanakama dice, nadie se puede casar con la viuda de un rey. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no, cualquier persona no se puede casar con la viuda del rey. Pero un rey se puede casar con la viuda de otro rey. ¿De dónde aprendemos? De David Amelech, que se casó con las viudas de Shaul. ¿Sí? Como le dice el profeta a David, te voy a dar toda la casa de tu jefe, de Shaul, y Neshé Adoneja, Bejequeja, y las mujeres. Así nos dice la Mishnah. Nos dice la Gemara, Cohen Gadol Dan, Pshita, Danimo Toitzijale, Hanami Pshita, y lo Daninale, Iu Ejidain, Veaketiv Kosheshu, Vakoshu, Veamar Reshakish, Kashet Atzmecha, Veachar Kach Kashet Acherim, El Aidi de Kabaile Mitne, Melech lo Dan velo Danimoto, Tarenami Cohen Gadol Dan Vedanim, Tarenami Cohen Gadol Dan Vedanim. Expliquemos esta primera parte. Mencionamos al principio de la Mishnah de que un Cohen Gadol, regresamos al Cohen Gadol al principio de la Mishnah, puede juzgar y ser juzgado. ¿Sí? Pregúntale a la Gemara, enfoquémonos en la primera alhaja. Un Cohen Gadol puede juzgar. Pregúntale a la Gemara, ¿por qué no va a poder juzgar? Obvio,
¿Por qué un Kohen Gadol no va a poder juzgar? Dice, no, definitivamente eso no es Hidush, pero dijimos eso para decirte la segunda alajá, que un Kohen Gadol puede ser juzgado. O sea, puede juzgar o puede ser juzgado. El Hidush es que puede ser juzgado. ¿Sí? Uno hubiese pensado que uno no puede juzgar al Kohen Gadol, no puede hacerlo venir al Betín, está despreciando la dignidad del Kohen Gadol. Nos enseña, ¿no? Puede ser juzgado. Y ya que mencionamos en la segunda alajá que puede ser juzgado, por eso mencionamos esta primera que puede también juzgar. Sigue preguntando hermano un segundo, pero el hecho de que puede ser juzgado también es obvio. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque si no podemos juzgarlo, ¿cómo él va a juzgar? Está escrito en Sefanía 2.1 Itkoshishu Vakoshu. ¿Qué significa? Dice Resh Lakish. Ese paso uno viene a enseñar que para uno poder decir a los demás qué hacer, para uno poder arreglar a los demás, se tiene primero que arreglar a uno mismo. Entonces aquí podemos aprender que si uno no puede ser juzgado, ¿sí? Si no puede ser arreglado a uno mismo, entonces él no puede arreglar a los demás, ¿sí? Entonces ya que es obvio, dijimos que es obvio esa parte, esa primera alajá de que puede juzgar, entonces es obvio de que puede ser juzgado, porque si no puede ser juzgado, pues no podría juzgar. Entonces todo esto sigue siendo obvio. Entonces, ¿para qué se dijo toda estas dos alajot? Dice la Gemara, te voy a explicar. En realidad, esta es la primera respuesta de la Gemara. Dice la Gemara, en verdad, es obvio, no es necesario decirlo. Un Kohen Gadol, el hecho de que un Kohen Gadol puede juzgar o puede ser juzgado es pashut. Seguro que puede. Porque de que puede juzgar, seguro puede. Y para poder juzgar, tiene que poder ser juzgado. Entonces, seguro que todo es obvio aquí. Pero la razón que se dijo es para después, al final de la Mishnah, nos habla en relación al rey. En relación al rey le decimos que el rey no puede juzgar y no puede ser juzgado. Sí, ese es el Hidush. Ya que dijimos que no puede ser juzgado el rey, entonces decimos que el Kohen Gadol sí puede ser juzgado. Entonces definitivamente, Kohen Gadol que puede juzgar y puede ser juzgado es obvio esas dos alajot. Pero se dijo por la segunda alajá del rey, que el rey dice que puede juzgar y ser juzgado. Ya que dijimos al final, perdón, que el rey no puede juzgar y no puede ser juzgado, por eso decimos que el Kohen Gadol sí puede, para decirte así. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta es de la Gemara viva y tema. Hakamashmanan que de Tania. Kohen Gadol sharak et hanefesh bemezid nerak beshogeg gole veover al aseh ve'lo ta'aseh ve'aru kediot lechol davar bemezid nerak pshita beshogeg gole itzrich ale hanami pshita itzrich sar kadat hachamina hoy luchtiv וישב באדמות כהן הגדול, אם הכל דאית לתקנתה וחזרה, ליגלי דלתקנתה וחזרה לא ליגלי, דתנן, ההורה כהן גדול או כהן גדול שרק את הנפש אינו יוצא משם לעולם, אימה לא ליגלי כמשמלן, ואימה החנמי אמר קרא, לנוס שמה כל רוצח, אפילו כהן גדול במשמע. עובר על עשה ועל לא תעשה, לא סגי דלא עבר, אחי כאמר, אם עבר al aseba lo taseu que Dios lejol de bar. Un segundo. Sí. Pshita, saca tajamina hoy lutnan en danim lo etashe lo danim yasheke velo kohen gadol el al pibetin sheshim ve'echad amar rabadavara kol adavara gadol yaviu lechat davara gadol eima kol devara shel gadol kamash mana ve'ima hanami meketiv divrei gadol davara gadol ketiv davar gadol mamash. La segunda respuesta que la Gemara nos dice es la siguiente. Un segundito. Antes de explicar lo que acabamos de leer, solo para aclarar la razón de que un rey no puede juzgar y no puede ser juzgado, eso no lo hemos explicado todavía, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Solo para. Ok. Segunda respuesta. Otra vez, ¿cuál es la pregunta que tenemos? ¿Cuál es la pregunta que tenemos? ¿Para qué es necesario decir que el Kohen Gadol juzga y puede ser juzgado? Obvio que es así. Dice la Gemara, no, el Hidush es el siguiente. Hay una baraita, la Gemara trae una baraita. La Gemara explica la baraita y después de explicar toda la baraita, ahí llegamos a la respuesta. Entonces veamos la baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa un Kohen Gadol que mata a una persona, asesina a una persona? Si lo hace a propósito, tiene pena capital, pena de muerte. ¿Cómo se le juzga? En una corte de Sanedrín Gedolá, 71. ¿Qué pasa si fue Beshogeg? Sin intención. Normalmente una persona que asesina sin querer, ¿cuál es la halajá? Muy bien, golé. Exiliado.
va a las ciudades de Aremiklat, ciudades de refugio. Dice la Baraita, Cohen Gadol que mató a propósito de Mezid, pena de muerte. Beshogeg, exiliado. Va al exilio a ciudades de refugio. Se exilia en las ciudades de refugio. Sigue diciendo la Baraita, y transgrede una prohibición AC y una lota AC, y es como una persona normal para todos los temas. Así nos dice la Baraita. Y no está clara esta Baraita, y la Gemara de inmediato empieza a aclarar. En la Mishnah dice la Baraita dice que si mató a propósito, tiene que pena de muerte. Obvio, ¿por qué no va a tener pena de muerte un Kohen Gadol? Sí, con 71, una corte de 71, pero si mató, pues tiene pena de muerte, igual que todos. ¿Por qué va a ser diferente? Dice la Gemara, esta primera alajá no es hidush, es obvio que efectivamente tiene pena de muerte. El hidush es que la segunda alajá. ¿Cuál es la segunda alajá? Que cuando fue Beshogeg, es exiliado a las ciudades de refugio. Dice la Gemara, porque va a ser diferente. También esto es pashut. Dice la Gemara, no te voy a decir cuál es el hidush. Uno hubiese pensado, está escrito en la Torah respecto a una persona que mata, asesina, Beshogeg, que debe ir al Miklat, a la ciudad de refugio. Está escrito, Veyashav ba admota Kohen Gadol. Se debe quedar en esa ciudad de refugio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que muere quién? El Kohen Gadol. Entonces dice la verdad, puede ser que esto aplica, que tiene que ir a la ciudad de refugio, cuando tiene solución, que puede salir. O sea, cuando él no es Kohen Gadol, entonces tiene solución que puede salir. Cuando muere el Kohen Gadol, sale, ahí es cuando aplica. Pero cuando no hay solución, ahí no. Que es cuando es que Kohen Gadol, cuando el mismo asesino es el Kohen Gadol, no hay solución. Como está escrito en la Mishnah, Masejet Makot 11b, una persona que mata a un Kohen Gadol Beshogeg, o un Kohen Gadol que mata a otra persona Beshogeg, ¿sí? No sale nunca en la vida. ¿Por qué no sale nunca en la vida? ¿Quién lo va a hacer sacar? ¿Sí? Explico un poquito más. Cuando decimos que cuando muere el Kohen Gadol, salen los que estaban en exilio. Pero cuando entraron a la ciudad de refugio, había Kohen Gadol. Pero aquí, cuando el Kohen Gadol mató, hay mahloket que pasa. ¿Sí? Hay opiniones, no vamos a entrar ahorita en eso, pero hay opiniones que dicen que ya en este momento apenas mató, ya no puede ser más Kohen Gadol, ya ni sale a Abodá. Entonces ya no hay más Kohen Gadol. Entonces en ese momento que fue al refugio, no había Kohen Gadol. Entonces nunca sale. Y también es una opinión que dice que sigue siendo todavía permitido para Kohen Gadol, pero ¿cuándo sale? Cuando él mismo muere. Y cuando él muere, ya no hay. Entonces no sale. ¿Sí? Entonces por eso nos dice la Mishnah Masejet Makot que un Kohen Gadol que mató a una persona Beshogeg, no yotze misham leolam, no sale nunca en la vida. Entonces uno hubiese pensado que por eso no tiene, ya que no puede salir nunca, entonces no es necesario ni que vaya al galut, no es necesario que vaya a ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque la Torah te dice admota y beashav va, estará ahí la persona que mató, el asesino que mató sin querer, admota Kohen Gadol, o sea que hasta que muera el Kohen Gadol tiene que tener la posibilidad de salir, y el Kohen Gadol no tiene la posibilidad de salir. Entonces uno hubiese dicho que no es necesario que vaya a ciudad de refugio. Kamash Manan, ese es el hidush de la Baraita, ¿sí? Que aplica que tiene que ir a la ciudad de refugio. Entonces la primera alajá que cuando mata Bemezid tiene pena de muerte no es hidush. El hidush es la segunda alajá que cuando mata a Beshogeg tiene que ir al refugio, a pesar que hubiésemos pensado que no. Dicen, ¿quién dijo que tiene que ir? ¿Quién dijo que tiene que ir? Listo, la Baraita me dice que tiene que ir. ¿Pero quién dijo? Puede ser que en verdad no es necesario. Está escrito en la Torah que cuando entra con posibilidad de salir. Que no tiene posibilidad de salir, ¿quién dijo de que de verdad tiene que ir? O sea, la Baraita me dice así, pero ¿de dónde lo saca? ¿Lo aprende en la Torah? Dice, no, porque está escrito en la Torah, en Devarim 19.3, de allá, o sea, las ciudades de refugios deben ser, la Nush llama para ir a exiliarse ahí, Kol Rotzeach, cualquier asesino, incluyendo ¿qué? Kohen Gadol. ¿Sí? Entonces ya tenemos clara la primera parte de la Baraita. La primera parte que incluye dos alajot. Cuando asesinó Bemezid, que tiene pena de muerte, que eso no es hidush, y la segunda alajá de esa primera parte que cuando es Beshogeg tiene que ir a la ciudad de refugio. ¿Cuál es la última parte? La última parte de la Baraita es que un Kohen Gadol transgrede una prohibición AC, una prohibición activa, o una prohibición lota AC, y es como una persona normal. Eso no entiendo. ¿Cómo que transgrede? ¿No? O sea, que automáticamente un Kohen Gadol transgrede prohibiciones. ¿Qué está escrito en esta Baraita? Que un Kohen Gadol transgrede prohibiciones activas y prohibiciones negativas. Y es como una persona normal. O sea, un Kohen Gadol seguro, si es Kohen Gadol, tiene que hacer prohibiciones activas y transgredir prohibiciones negativas. ¿Qué está diciendo aquí? No.
Explica la Gemara, aquí se refiere esta segunda parte de la baraita, que un Kohen Gadol que transgrede, si es que transgrede, no es que seguro va a transgredir, si es que transgrede cualquier mitzvah, ya sea mitzvah hace positiva, activa, o ya sea mitzvot lota hace, de no hacer negativa, ¿sí? Es como una persona normal para el resto de las alajot que se le juzga en una corte de 3. Y no es necesario que vaya una gran corte de Sanedrín Gedolá de 71. O sea, a pesar que para pena de muerte mencionamos que un Kohen Gadol necesita 71, eso es nada más para pena de muerte. Pero para otros temas, mitzvah hace, mitzvah lota hace, es como una persona regular que en un bedín se juzga el caso en un bedín de 3. Eso es lo que se refiere a la vareta en esa última parte. Pregunta la Gemara, no hemos llegado otra vez a la respuesta que queremos traer, ¿sí? Estamos todavía analizando la vareta que estamos trayendo. Esta es la Gemara, obvio, ¿por qué hubiésemos pensado de que un Kohen Gadol va a ser diferente a una persona regular en temas que no son de pena capital, de pena de muerte? ¿Por qué vamos a pensar? Dice la Gemara, no, te voy a explicar por qué. Porque nosotros mencionamos al principio del Masejet, en la Mishnah al principio del Masejet, que no podemos juzgar a una tribu que la mayoría o toda hicieron abodah zará. Tampoco podemos juzgar a un falso profeta. Tampoco podemos juzgar a un Kohen Gadol que transgredió una prohibición, sino únicamente en un bedín de 71. Dice Rabada Bar Abba, ¿y dónde sabemos respecto a Kohen Gadol que transgredió una prohibición que necesita un bedín de 71? Porque está escrito en Shemot 18:22, con la Davara Gadol y Abió Eleja. Cuando es algo de alguien, y entendimos, Dvarav Shel Gadol, cuando es algo de alguien importante, tiene que llevárselo a Moshe Rabbenu, que Moshe Rabbenu es equivalente, ya explicamos en su momento, a 71. Entonces hemos dicho, bueno, Kol Devarav, cualquier cosa de esa persona grande. Kol Hadavara Gadol, ¿sí? Cualquier persona, no depende de la cosa, sino depende de la persona, ¿sí? Kamash Manan, que decimos, no, que este pasuk, definitivamente cuando es de alguien importante, hay que llevarlo, como el Kohen Gadol, hay que llevarlo a un bendito 71, pero este pasuk está refiriéndose únicamente para transgresiones de pena de muerte. Es el Hidush, ¿no? Por eso no es tan, por eso la Baraita necesita decir que para temas de resto de mitzvot, asé y lota asé, es como una persona regular que en un bedín de 3. Y la Gemara pregunta, bueno, ¿y quién te dijo que no? Listo, la Baraita, así la Baraita, entiendo que la Baraita me viene a enseñar, pero ¿de dónde me lo sacas la Baraita? Puede ser que efectivamente, cuando la Torá cuando la Torá me dice Kola Davara Gadol y Eleja, se refiere cualquier cosa de una gran persona, no nada más Dinen Nefashot. O sea, ¿quién te dijo que es así? Listo, entiendo que la Baraita me viene a decir un hidush, pero ¿quién le dijo a la Baraita que esa es la halajá, que así es? O sea, no, porque él deduce el pasuk, la Baraita deduce el pasuk. El pasuk no dice Divrei Gadol, para que podamos entender que se refiere a qué, a todas las cosas de alguien grande, el Kohen Gadol. Cualquier cosa de alguien grande, no dice así. Dice Davara Gadol. ¿Qué es Davara Gadol? Algo importante. ¿Qué es una transgresión importante? Una transgresión delicada, una transgresión contundente, una transgresión que tiene pena capital. Por eso ese pasuk aplica nada más. Y Aviú Eleja 71, Moshe 71, es nada más Davar Gadol, algo delicado, algo de pena de muerte. Así es la explicación de la Baraita. Bueno, después de la explicación de la Baraita, podemos ver que el Kohen Gadol que mata a una persona Beshogeg, ¿qué hace? Galut, exilio. Y eso es un hidush. No es tan sencillo. Acabamos de explicar. Acabamos de traer los pesukim, estudiamos. No es tan sencillo el tema, no es obvio. ¿Sí? Igualmente vimos que un Kohen Gadol que transgrede una prohibición regular, mitzvah lota hace, que tiene malkut, latigazos, ¿sí? Que no tiene pena de muerte, es suficiente que vaya un bedín de 3. ¿Sí? Y no es tan pashut esto. Hubiésemos podido decir de que Kol Davar, todo es todo un Kohen Gadol 71. Estas dos cosas son hidush. Dice la Gemara, podemos decir de que es el hidush que la Mishnah nuestra nos dice, Danimoto. Sí, que sobre un Kohen Gadol. ¿Cuál fue la pregunta? Sobre el Kohen Gadol está escrito que él puede juzgar y lo pueden juzgar a él. Que él puede juzgar, obvio. No, el hidush es por la segunda halajá. Que lo pueden juzgar a él. Pero también, obvio, dice, no, que lo pueden juzgar a él. Que temas de Galut, que va para el Galut. ¿Sí? Y que lo juzgan en 3 como cualquier persona, en otros temas que no son de pena capital. Y estas dos cosas son hidush. Este es el hidush de la Mishnah. Esto puede ser que es lo que está insinuándonos nuestra Mishnah. Seguimos. Meid umeidim oto. Meid ve'atanya ve'italamta pe'amim she'ata mitalem ופעמים שאתה מתעלם, הכיצד כהן והוא בבית הקברות זקן ואינה לפי כבודו, או שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת. אמר רב יוסף,
מעיד למלך, ואתנן לא דן ולא דנים אותו, לא מעיד ולא מעידים אותו, אלא אמר רבי זרע, מעיד לבן מלך. בן מלך אדיוטו, אלא מעיד בפני מלך, ואין מושיבים מלך בסנהדרין, משום יקרא דכהן גדול, עתה ויתי מקבלן יעלה לסעדותה, קאי הוא ואזיל ומעיינינה לענן בדינה. Mencionamos en la Mishnah una tercera y cuarta halajá respecto a Cohen Gadol. Aparte de que el Cohen Gadol puede juzgar y lo pueden juzgar a él, también mencionamos de que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, puede ¿qué? Meid. Muy bien, puede testificar y puede ser testificado. Cuando digo ser testificado me refiero que testifiquen sobre él. ¿Sí? Entonces viene la Gemara y pregunta, ¿cómo? ¿Un Cohen Gadol puede testificar? No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Hay una baraita. La baraita nos habla sobre Hashavat Avedá. ¿Qué es Hashavat Avedá? Ley de retornar, de devolver un artículo, las leyes de devolver un artículo perdido. Está escrito en la Torah, Devarim 22.1, Lo tir'e chorajija betzeyon itdachim, veitalamta mehem asher teshivem leajija. No verás al toro o al chivo, así al cordero, no sé, de tu hermano, que estén perdidos, y te vas a esconder. No hagas eso. O sea, hacerte ¿cómo dicen? Hacerse loco. ¿Vista gorda. Si no, hay una mitzvah de agarrar si ves ese objeto perdido, en este caso es el animal, y devolvérselo al dueño. Buscar quién es el dueño y devolvérselo. Ahorita otra vez. ¿Qué está escrito en este pasuk? Veitalamta mehem. Y te esconderás. O sea, no debes esconderte. No veas al toro y te esconderás. No hagas esto, ¿sí? Ahorita esta palabra veitalamta mehem está extra. ¿Por qué está extra? Porque en la Torah ya está escrito, este versículo que citamos es 22.1. En el que le sigue dos después, en el versículo 3, dice, Lo tujale italem, meforash. No podrás esconderte de esos objetos, de los objetos perdidos. Entonces, ¿por qué tiene que decir otra vez en el primer pasuk, veitalamta mehem, que no debes esconderte? Está repetido. Dice la Gemara, dice la Baraita, te voy a decir para qué fue dicho. Para decirte que a veces lo tujale italem, a veces no puedes esconderte de ellos, pero a veces debes esconderte de ellos. A veces debes hacerte vista gorda y no agarrarlos. A veces así, a veces así. Para decirte que no siempre es prohibido, no siempre veitalamta, no siempre está prohibido esconderte de ellos, sino a veces tienes permitido esconderte de ellos. A veces tienes permitido ver un objeto perdido y no recogerlo para buscar a su dueño, no devolverlo. ¿Cuándo es? Diferentes casos. Primer ejemplo es cuando el que encontró el objeto es un Cohen y el objeto está en el cementerio. No se puede impurificar, ¿sí? Ahí está un caso que no puede. Otro segundo caso es cuando el que encontró el objeto es un tamid jajam, zaken. Cuando decimos zaken es un anciano tamid jajam. Y no es digno de su honor, ¿sí? Que él venga y recoja eso y esté caminando con eso para buscar al dueño. No es, por ejemplo, cuando el tipo de objeto es un objeto que él no cargaría, un saco. Me dice un jajam cargando un saco en la calle, ¿sí? También está exento en ese caso cuando es un zaken que no es digno de su cabo, de su honor. Tercer caso, cuando una persona tiene un trabajo y el valor del trabajo está por encima del valor del objeto. Es más costoso que el valor del objeto. Ahí no tienes obligación. ¿Sí? Decimos de qué. En todos estos casos, veitalamta. No lo tujale italem, sino veitalamta. Hay casos que veitalamta, que debes esconderte, no lo agarras. Vemos de aquí uno de los casos, ¿cuál es? Zaken. ¿Qué decimos que Zaken? Como es importante, decimos que la dignidad de su honor, doje, ¿cómo se dice doje? Reemplaza, tumba la mitzvah de la Torah, de Hashavat Avedá. Dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué nuestra Mishnah nos dice sobre un Cohen Gadol que tiene obligación de venir y testificar?
cuando conoce un testimonio sobre litigantes, tiene que venir a testificar. Eso no es digno de su honor. Así pregunta la Gemara. Responde Rabbi Yosef, nuestra Mishnah está hablando cuando el Cohen Gadol le está testificando a un litigante que es nada más y nada menos el rey. Y el rey es más importante que el Cohen Gadol. Entonces no es desprecio para su cabot. ¿Sí? Dice, pero no me cuadra. Porque vimos en la Mishnah que un rey no puede juzgar y no lo pueden juzgar. Entonces, ¿cómo va a ser litigante? ¿Cómo va a ser litigante? ¿Sí? Entonces, no existe un caso de que el Cohen Gadol tiene que testificar al rey. Dice Rav Zera, no. El caso es cuando el Cohen Gadol está testificando al hijo del rey. Dicen, pero el hijo del rey es una persona normal, entonces sigue siendo desprecio para un Cohen Gadol hacerlo. Dice, no. El caso es cuando el Cohen Gadol está testificando y el rey, ¿sí?, se sentó junto con los jueces para juzgar. ¿Sí? Entonces, ya que el rey es parte de se sentó con los jueces, por lo tanto, ella no es desprecio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que está recibiendo ese testimonio, ¿quién es? Los jueces, que entre ellos, ¿quién está? El rey. Eso es importante. Pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque vamos a ver de que no se puede colocar a un melech, a un rey en el Sanedrín. Entonces no puede ser ese el caso. Por eso la Gemara se retracta. Dice, en verdad el caso aquí es cuando el Cohen Gadol está dando testimonio al hijo del rey. ¿El litigante quién es? El hijo del rey. Pero preguntamos que el hijo del rey es una persona normal. Dice la Gemara, sí, pero por el rey, normalmente cuando van con su hijo litigante, está en el juzgado, el rey viene a acompañar a su hijo. Y como viene a acompañar al juzgado, y como viene a acompañar a su hijo, los jueces tienen que darle respeto. Como lo respetan, ¿qué le dicen? Ven, siéntate con nosotros. No puede juzgar, como vamos a ver más adelante. Él no es parte del Sanedrín, pero lo sientan al lado. ¿Sí? De tal forma que el Cohen Gadol, cuando va a dar testimonio sobre el hijo, está dándole testimonio sobre el hijo ¿a quién? A los jueces, que entre los jueces está sentado el rey, no como juez, pero está ahí sentado al lado, está presente. Entonces es suficiente, importante, y eso no quita dignidad, y por eso en este caso la Mishnah nos dice de que el Cohen Gadol puede testificar. Seguimos. Gufa. En Moshivim melech besanedrin, velo melech ve Cohen Gadol beibur Shana. Melech besanedrin dichtiv lo ta'ane al riv, lo ta'ane al rav. Lo melech ve Cohen Gadol beibur Shana, hamelech mishum afsania, Cohen Gadol mishum tzina. Ahorita la Gemara nos explica lo que acabamos de ver aquí en la Baraita. Mencionamos de que no se puede colocar a un melech en el que, en el Sanedrín, ¿sí? No puede ser parte de los jueces del Sanedrín. Y la continuación de esa baraita, que esa no la mencionamos, nada más mencionamos esta parte de la baraita, pero la segunda parte es que tampoco se puede poner a un rey y a un Cohen Gadol o a un Cohen Gadol en el juzgado que se encarga de juzgar y dictaminar si hay Bura Shana, si me abrí Metashana, si intercambiamos un mes adicional en el año para convertirlo en un año embolismal o no. Entonces, otra vez, Melech en el Sanedrín no se puede en general. Y Melech o Cohen Gadol para un caso de intercalar un mes adicional en el año, un año embolismal, no se puede. Ni Melech ni Cohen Gadol. Así es la varita. ¿Sí? La primera parte ya la mencionamos antes. La pregunta es ¿por qué? Entonces la Gemara explica, la primera alajá, mencionamos de que un rey no puede sentarse en el Sanedrín. ¿Por qué no? Dice la Gemara, te voy a explicar. Está escrito en la Torah, Shemot 23:2, lo ta'ane al riv. ¿Sí? Riv es que riv es pelea. ¿Sí? Cuando hay un caso en la corte. ¿Sí? Pero está escrito sin yud. Está escrito riv, debería estar escrito con yud. Está escrito sin yud. ¿Cómo se podría leer? Rav. Lo ta'ane al rav. No respondas a tu maestro. Cuando hay una persona grande que dice algo, no puedes ir en contra de él. Si tú pones al rey en el Sanedrín y él dice ningún Dayan puede ahorita venir y decir que ve. Y toda la idea de que haya varios Dayanim es que hay diferentes opiniones.
Entonces, no sirve, nos daña todo el Sanedrín. Por eso no se puede colocar un melech en el Sanedrín, porque él es Rab, ¿sí? Y no se puede ir en contra. Ahorita la segunda halajá de la baraita es que no se puede colocar ni un rey o ni un rey, ni un Kohen Gadol en un juzgado que se encarga de Ibur Hashanah, de intercalar un mes adicional en el año y convertirlo en un año en bolismal. ¿Por qué no se puede? Empecemos por el rey. Te voy a explicar por qué, dice la Gemara. Interesante. El rey tiene soldados y el salario de los soldados es anual. O sea, el rey tiene interés en intercalar un mes adicional, porque tiene un mes más gratis. O sea, yo te pago anual, ya sea que tiene 12 años o 13, ya sea que tiene 12 meses o 13 meses. Se tiene interés, se no puede. Y un Kohen Gadol, ¿por qué no? Un Kohen Gadol, ¿por qué no puede juzgar un caso de Ibur Hashanah? Escuchen bien, también porque tiene interés. El Kohen Gadol entra ¿a dónde? El Kodesh HaKodashim. ¿Cuándo entra el Kodesh HaKodashim? Yom Kippur. Cuando ya se empieza el retraso, el Ibur Hashanah, intercalar un mes adicional, va a causar que el Yom Kippur sea más tarde y por ende sea más frío, ¿sí? Mucho más frío, ¿sí? Y no nada más entra el Kodesh HaKodashim, tiene que hacer 5 tevilot, el mikve, que eso es congelado. Entonces, él tiene siempre intención de que de no hacer un año bolismal, de no intercalar un mes adicional, por eso no puede ser parte, ¿sí? Así nos dice la Gemara. Seguimos. Acabamos de ver en esta última parte que un Kohen Gadol no puede ser parte de un juzgado de Ibur Hashanah, intercalar un mes adicional y convertirlo en un año en bolismal. ¿Por qué? Mishum tzina, porque tiene interés en que no haya frío, ¿sí? O sea, podemos aparentemente deducir de esta baraita que siempre la estación, cuando digo estación me refiero a frío caliente, hablemos de invierno-verano, ¿sí? Siempre la estación, la temperatura, depende realmente en qué, en el mes lunar. Los mefarshim ya preguntan, que no cuadra esto porque es solar, pero no vamos a entrar ahorita en ese detalle, ¿sí? Pero podemos ver aquí aparentemente de que siempre la estación, la temperatura del día, la temperatura de la época, depende en qué, el clima de la época, depende en el mes. Sí, en el mes real, no en el mes, no en el mes después de ser intercalado, sino en el mes sin la intercalación de un mes adicional. ¿Sí? Así vemos acá. Y por eso mencionamos de que un Cohen nunca va a querer un segundo. Por eso él dice que después de intercalar un mes adicional, ¿sí? Va a ser más frío el mes de Tishrei. ¿Sí? O sea que realmente sin intercalar la temperatura siempre se mueve según el mes original Tishrei sin intercalación, ¿sí? A través de la intercalación altera la temperatura, ¿sí? Y lo mete más frío, así vemos acá. O sea que la intercalación, al intercalar un mes adicional no causa que se retrase el invierno, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Dice la Gemara, dice Amarra Papashma Mine Shata Batari Hazil. Vemos de esto último que mencionamos que la estación calor-frío del año, verano-invierno, va y cuadra según qué, según los meses del año originales. Muy bien, o sea, sin intercalación del mes adicionales. ¿Sí? Y por eso, cuando intercalas un mes adicional, eso causa que el invierno se adelante, pase en Tishrei, ¿sí? Pero esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Eini ve'anach shelosha roe bakar de Abu Kaime ve'shaminu rabbanan de Kamre had amar im bachir ve'lakish kahada yenetz den hu adar ve'im lav let den adar ve'had amar im tor betzfar bitlag yemut u'betiara betul te'ena yidmuch ve'yashlach mashchet den hu adar ve'im lav let den adar ve'had amar im kidum takif lehada yehe Ipach beloach nafik lekible den hu adar ve'im lav let den adar ve'abru הרבנן להאישתה ותסבר הרבנן הרבתה סמוך לרבנן החושבנאי סמוך ורואה בקר הסתייעו דסתייע מילתיו.
Dice la Gemara lo siguiente. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? La Gemara trae que habían 3 pastores. Los 3 pastores se encontraban, estaban en el mes de Adar. Y estaban hablando entre ellos. ¿Estaban hablando entre ellos en qué mes? Adar. Y los jajamim escucharon lo que estaban hablando entre ellos. Normalmente Adar, ¿qué es? Ya calentito. Ya empieza a calentar primavera, ya final de primavera. Pero final de invierno. Sí, ya calentito, llamémoslo así, ya es caliente. Hablemos de invierno, verano nada más. Ya es caliente. Y ellos no tenían claro eso. Uno dijo así, mira, normalmente el trigo, ¿sí?, se siembra al principio del invierno para que crezca al final y el cebada al final, ¿sí? Se dice, mira, si sembramos en este mes, así dijo el primer pastor, digamos, el primer pastor de ellos dijo así, si sembramos trigo y cebada y ambos crecen, es porque es el mes de Adar. ¿Por qué? Porque para que crezca la cebada necesitas que la tierra esté caliente, ya se empieza a calentar. Entonces, si crece, juntos, brotan juntos, es porque es el mes de Adar. Pero si no, brotan juntos, eso es un simán de que todavía la tierra sigue fría y no es Adar, sino es que Shevat, un mes anterior. O sea, otra vez, recordemos bien, los pastores se encuentran en el mes de Adar. Se encuentran en el mes de Adar. Pero están diciendo que no cuadra el clima, así es el primero, no me está cuadrando, o sea que el primer pastor dice no me cuadra este clima y por eso tengo que hacer este ensayo para ver si es Adar o es Shevat. Segundo pastor dice, no te voy a decir cómo es ese ensayo, el simán, la señal para eso es, mira, si ves en la mañana que el toro casi está a punto de morir de frío y en la tarde hay suficiente calor que está bajo una higuera, se dice el árbol de higo, ¿sí?, y se rasca con el higo. Eso es Adar, porque Adar ya hace frío en la mañana, pero en la tarde ya hace calor. Pero si no es así, no es clima de Adar, pasamos para Shevat. Tercer pastor, otra señal, dice, mira, normalmente cuando el clima está muy frío, viene el viento oriental y es un viento muy frío. Y si estamos en invierno, cuando uno saca aliento, ¿sí?, el aliento no le gana al frío, ¿sí? Pero si le llega a ganar, entonces sí le gana, esto es Adar. Pero si no le gana, o sea que sigue siendo muy frío, es Shevat. Entonces fíjense qué pasó. 3 pastores están hablando entre ellos, los jajamim están escuchando, y están en Adar, todos están en el mes de Adar. Según calendario, todos tienen calendario que es mes de Adar. Pero a ellos no les cuadra la temperatura, el clima de esa fecha. Y están en duda y por eso hacen un simán. O sea, básicamente están diciendo que les late más, les parece más, de que el clima sea, que les parece más este clima ¿de qué? De Shevat. Dice la Gemara, los jajamín vinieron y hicieron un año en Bolismar a base de esto, aparentemente. Y agregaron un año más, intercalaron un mes más. Dice la Gemara, vemos que el Ibur Hashanah, el año en Bolismal, el intercalar un mes adicional al año, eso es lo que causa de que la temperatura, el clima cuadre con los meses. O sea, después de la intercalación del mes adicional, eso hace que cuadre la temperatura como un mes normal de todos los años. O sea, necesitas el año en Bolismal, el mes adicional, para que los meses cuadren con la temperatura original, o sea, necesitas que el Ibur Hashanah, dicen, esto no cuadra con lo que dijimos antes. Antes dijimos que ¿qué? No. Antes dijimos, no, que el año en Bolismal, que sin intercalar un mes, siempre la temperatura cuadra con el mes original sin Ibur. Y el Ibur lo que hace es que te retrasa todo eso. Aquí estamos viendo, no. El Ibur se hace para que cuadre el mes con el clima. No cuadra con lo que dijimos antes. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no entiendo ni la pregunta. ¿Tú crees que los jajamín van a intercalar un mes adicional a base de los pastores? No existe eso. Según los jajamín, si intercalaron un mes adicional es porque tienen sus cálculos exactos. Nada que ver con los pastores, ¿sí? O sea, ellos se basaron en sus cálculos, los jajamín, ¿sí? Y se salvaron los pastores, que cuadró con lo que ellos decían también.
No es que los hajamim escucharon, o sea, no es como dijimos que escucharon y a base de eso decidieron lo que hacer, ¿sí? Entonces seguro que son según cálculos y puede ser como dijo antes la papá, de que después de intercalar un mes adicional, en Yom Kippur, en el caso de Yom Kippur, después de intercalar un mes adicional, cae más frío y no se adapta el clima al año posterior a la intercalación. ¿Sí? Entonces no hay prueba de aquí en absoluto. Seguimos. Es una pregunta. ¿Sí? חולץ וחולצים וכולי, כפסיק ותני לא שנה מן האירוסין ולא שנה מן הנישואין. בשנה מן הנישואין הווה עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. אלא מן האירוסין אמה יבוא עשה וידחה לא תעשה. גזירה ביאה ראשונה עטו ביאה שנייה. הנמיח אם קדמו בעלו ביאה ראשונה, קנו ואסור לקיימם בביאה שנייה. La Gemara ahorita se enfoca en la continuación de la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah que un Kohen Gadol, respecto a Halitzá y Ibum, puede hacer Halitzá. ¿Con quién hace el Kohen Gadol Halitzá? Halitzá, recuerden que es para disolver. Ibum es para contraer. Kohen Gadol puede hacer Halitzá. ¿Con quién? Con la esposa de su hermano difunto. ¿Sí? Puede hacer Halitzá. Y también el hermano del Kohen Gadol puede hacerle Halitzá a la viuda del Kohen Gadol difunto. Igualmente, o mejor dicho, no igualmente, pero respecto a Ibum, puede el hermano del Kohen Gadol, cuando el Kohen Gadol fallece, hacer Ibum con la viuda del Kohen Gadol difunto, pero no puede el Kohen Gadol hacer Ibum con la viuda de su hermano difunto. ¿Sí? Enfoquemos en esta última parte. Que un Kohen Gadol no puede hacer Ibum contraer matrimonio con la viuda del hermano. ¿Y por qué explicamos? Está escrito en la Torah. Almaná u grusha v'hala zona telelo ikach. Almaná. Ella es una viuda. La viuda, digamos que el Kohen Gadol, digamos que el hermano del Kohen Gadol es Kohen normal, obviamente. Tiene que ser así. Es Kohen. Y se llama Kohen normal. Y la viuda, digamos, se llama Lea. ¿Sí? Para facilitar. Kohen Gadol, Kohen normal y Lea. Lea estaba casada con Kohen normal. Kohen normal fallece sin tener hijos y quiere venir Kohen Gadol a hacer Ibum. ¿Puede? Nos dice la Mishnah, no puede. ¿Por qué? Porque no puede. Ibum es contraer matrimonio y no puede contraer matrimonio con una viuda. Ahorita, antes de seguir, quiero hacer una pequeña introducción. Así vimos en la Mishnah. Antes de seguir, antes de explicar lo que acabamos de leer, quiero hacer una pequeña introducción. La regla es la siguiente. Cuando hay una mitzvah aseh, una mitzvah activa, ¿sí? Una mitzvah activa, una mitzvah positiva, puede tumbar o puede reemplazar, puede aplazar a una mitzvah lotase. O sea, la Torah dice, no puedes hacer esto, y la Torah te dice, haz esto, y esto contradice a esto, vamos según mitzvah tase, tumba la lotase. Pero una mitzvah tase, una mitzvah positiva, no puede tumbar a una transgresión que es positiva y negativa. O sea, una mitzvah tase puede ir en contra de algo negativo, pero no puede ir en contra de algo positivo y negativo. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. En la Mishnah no vimos diferencia. Vimos de que el Kohen Gadol no puede hacer Ibum con la viuda Lea. Ahorita, viuda Lea, porque estaba casada con el Kohen normal ese, pero casada, Kiddushin o Nisuin. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Kiddushin, primer lazo matrimonial, o también hubo Nisuin. La Mishnah no se especificó, mashma que no hay diferencia, ya sea que Lea no estaba casada, sino estaba solo comprometida, ¿sí? O ya sea que estaba también casada. En ambos casos decimos de que no puede venir el Kohen Gadol y hacer Ibum con Lea. Dice la Gemara, esto no me cuadra, porque si es del Nisuin me cuadra, si estuvieron casados, si Lea estuvo casado con el Kohen normal, me cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un Kohen Gadol, ahí tiene dos prohibiciones, una aseh y otra lota aseh, porque si está casada ya tuvo relaciones con el Kohen normal. Entonces ahorita es también que no es solamente viuda, sino es también no virgen. Y hay otro pasuk, hay un pasuk que dice aseh, un pasuk lota aseh que es almaná lo ikach, es el que negociamos antes, viuda no puede, pero hay una Kim betulame amavi kajisha, que ahí aprendemos en la mitzvah taseh, que debe casarse únicamente con una mujer virgen. Aquí
y por otro lado tenemos la mitzvah de Ibum, que es una mitzvah tasé, que debe hacer Ibum, Hashem Ahiv. O sea, aquí tenemos una mitzvah tasé, de hacer Ibum, en contra una mujer que estuvo casada, que es almaná, es viuda, entonces hay que lota tasé, y es también ahorita que beulá, porque estuvo casada, entonces hay una C, entonces no puede venir el mitzvah tasé de Ibum e ir en contra de estas dos. Pero si le ha perdido a su esposo de compromiso nada más, entonces sí, era que betulá, es virgen, entonces nada, no hay el AC, está nada más el lota AC de almaná, de viuda, sí, de viuda del compromiso. Y la regla es que puede venir la mitzvah AC de Ibum y tumbar al lota AC de viuda. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice que no puede y no especifica ni Nisuim, ni Nisuim no especifica más que no puede en ningún caso? Dice la Gemara, responde la Gemara, definitivamente mi deoraitá en Kohen Gadol le tocaría con la viuda. Si la es viuda de Irusín, tendría una mitzvah de ¿qué? De hacer Ibum. ¿Por qué? Porque hace de Ibum tumba el lota hace de la almaná. Pero esto nada más aplica para la primera relación, que es mitzvah. La primera relación marital, que es mitzvah, que es la que hace Ibum. Pero la segunda, ya está teniendo relaciones con una mujer que era viuda y no hay mitzvah en esa segunda relación. La segunda relación es ¿cuál? La relación de Ibum, ¿cuál es? La primera. ¿Sí? Entonces la segunda está ¿qué? Prohibida tener relación. Entonces vinieron a mí y me dijeron, mira, si yo le permito al Kohen Gadol hacer Ibum, está permitido, la primera relación está permitido cuando es viuda del Erusín, de compromiso, porque mitzvah Ibum tumba lota se de almaná, como explicamos, pero muy fácilmente después va a caer y va a seguir teniendo relaciones, y eso está prohibido. Jamim hicieron una queserá, hicieron un decreto para que no llegase a caer el Cohen en esto, dijeron, ¿sabes qué? Que no haga Ibum. O sea, que es midrabanan el tema. ¿Sí? Cuando es de Nisuin, almaná de Nisuin es midoraitá, que no puede. Pero cuando es de Irusín, midoraitá podría ser Ibum, pero nada más podría ser Ibum y después ya nada. Entonces ya que después no puede hacer nada y es muy fácil que caiga en eso, Jamim y Derabanan dijeron que ¿qué? Que no debe hacer Ibum. Así está escrito Meforash en una varita también, que si el Cohen Gadol se adelantó y tuvo relaciones con la viuda de su hermano difunto, que era viuda del Irusín, recae el Ibum. Y necesita get, porque efectivamente midoraitá recae. Pero no puede seguir viviendo con ella, no puede seguir teniendo una segunda relación. Entonces vemos aquí que efectivamente midoraitá sí es un tema nada más midrabana. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.